Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM vamos a analizar el anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos sobre un plan encaminado a una reforma migratoria integral. Hay dos aspectos sumamente importantes que hablar de estos. Primero, de este tema, primero la propuesta que han hecho estos 8 legisladores, esta propuesta bipartidista por 8 legisladores, 4 republicanos y 4 demócratas, de un proyecto, de un borrador de proyecto de reforma inmigratoria y también, tal cual yo se los estaba mencionando, del plan que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también ha preparado en caso de que esta propuesta bipartidista no avance. Para hablar entonces de este tema nos acompaña acá en los estudios Roy García. Él pertenece al Movimiento Independiente de Salvadoreños en el Exterior. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a todo el público por estar pendiente de este tema tan importante, tanto aquí como en el exterior, y gracias al Canal 21 por tenerme aquí esta mañana. A Canal 12. Perdón, 12, discúlpenme. Es un gusto que nos acompañe acá. Obviamente la comunidad de salvadoreños en el exterior pues también maneja muchísimo este tema y es importante conocer cuál es su perspectiva, cuál es la visión que tienen con respecto a esto y también cuánto tendremos que esperar y cuáles son los aspectos o los puntos importantes. También para hablar de este tema vamos a tener vía Skype desde Washington al periodista Héctor Silva. Muy buenos días, Héctor, qué gusto también saludarte a ti. Buenos días, desde aquí un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar esta entrevista preguntándoles a ambos, primero esperando la respuesta de Roy. ¿Este realmente es un momento histórico para la comunidad de hispanos en los Estados Unidos, para la comunidad de inmigrantes en general en los Estados Unidos? Sí, por primera vez hay un apoyo bipartidario y se va a dar a cabo en este año 2013, pero tenemos que regresar a la historia, por qué se está dando. Acordémonos que allá por 1986 un republicano llamado Ronald Reagan dio una amnistía. Pasaron 25 años. Esos 25 años se ha acumulado 11 millones de personas sin documentos, los cuales por voluntad política en los tiempos de Bush no se pudo llevar a cabo porque gente de su propio partido se opuso. Después de la elección del presidente Obama, la primera elección, los latinos fuimos la diferencia. Un 15% decidió la elección del presidente Obama. En esta segunda, en su reelección, el 73% de los latinos apoyamos al presidente Obama porque el discurso del candidato republicano era demasiado tirado a cerrarle todas las puertas a nuestra comunidad, a los latinos en general. Y no solo los latinos, estamos hablando de rusos, de armenios, estamos hablando de chinos, de todas partes del mundo que no tienen documentos. Cuando los republicanos se dan cuenta que no van a volver a ganar una presidencial si no cambian su forma de ver al latino, si no abren o nos abren las puertas a toda esta gente indocumentada y buscan una forma de congraciarse con el electorado latino, ellos saben que no van a llegar al puesto de presidente nuevamente. Por lo tanto, ellos mismos analizan, desde el mismo día de la elección, cambia el discurso. Y ya ese discurso de enfrentamiento hacia nuestra comunidad se vuelve más de acercamiento y empiezan a surgir nuevas ideas de cómo acercarse hacia nosotros. Héctor, me imagino que tú también deberás de compartir este pensamiento del cambio que se dio después de las elecciones que llevaron a la victoria, a la reelección de Barack Obama, este cambio en cuanto a la política migratoria y también a la postura del Partido Republicano, que, bueno, pues evidenció obviamente que los hispanos le dieron un castigo a este partido, con respecto relacionado a este tema. Es un momento histórico, Héctor, y me imagino que también compartes tú este pensamiento. Sí, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo es, como dice Roy, que el poder del voto hispano ha hecho mella en la política. Esperemos que hagan mella a la hora de hacer política pública, sobre todo en el Congreso, ¿no? Leía ayer en el Washington Post un editorial, una columna que decía algo muy cierto, ¿no? Hace 3 meses, durante la primaria,
republicano, incluso durante la campaña entre Obama y Mitt Romney, nadie pensaba que este iba a ser un tema en realidad. Esto es un tema ahora porque los políticos se da gracias a los resultados electorales, lo que es Roy, ¿no? El resultado de apoyo abrumador de los latinos a los demócratas en particular hace que los republicanos se replanteen su estrategia política. Como él dice, muy bien, es imposible que cualquier candidato aquí en este país gane una presidencia sin pasar por atender las exigencias de la comunidad latina, ¿no? Eso lo he entendido y eso es lo que está viendo en todo el ambiente político aquí en Washington. Efectivamente, como dice Roy, al día siguiente empezaron ya los reposicionamientos dentro del Partido Republicano para empezar ya a hacer esta de la reforma migratoria. Lo que hay aquí es una confluencia entonces política, en principio, en donde un partido republicano entiende que no puede obviar este tema. Héctor, no puede no solo oponer, sino que no lo puede obviar. Y Obama entiende como dicen aquí, un mandato, es decir, tiene cintura política ahora para empujar el tema. Es importante. Momento histórico, Roxana, yo realmente creo que va a ser si esto es prueba, pero no solo eso, es cómo se apruebe. Se apruebe al final claro, en el Capitolio, ¿no? Porque eso es muy importante. Es decir, Héctor, al final del día, lo que estamos viendo ahorita, las propuestas que no existen, como, a ver, la propuesta de lo que se llama el Clan de los Ocho está escrita, pero no deja de ser un borrador. eso ¿no? justamente, a ver, ¿me escuchas, Héctor? Sí. Sí, te escucho. Eso justamente era lo que quería decir, un punto importante, primero que vale la pena destacar para los amigos televidentes interesados en este tema, de que es algo largo, es un proceso largo y creo que los tres vamos a coincidir en eso. Tenemos el parámetro de lo que pasó para la gestión del presidente George W. Bush, en la que se presentaron dos propuestas de reforma, incluso una de esas fue llevada a la Cámara de Representantes, fue votada, pero no pasó de ahí. Y obviamente como borrador, pues hay una idea, pero lógicamente se cambiaron muchos aspectos, muchos puntos. Sí. Mira, uno de los problemas principales que se van a dar del lado republicano es que ellos están viendo que ellos quieren negar la ciudadanía a esta gente que está apta para aplicar en una reforma migratoria. Porque solo imagínate 11 millones de personas, calcúlala de aquí a 20 años, la cantidad de ciudadanos que serían. Porque en este momento la comunidad hispana es la mayoría más, la minoría más grande en los Estados Unidos. Sí. Así es. Entonces, ellos están viendo a largo plazo, ellos están viendo que dicen, bueno, ¿cómo es posible? Estamos hablando de los anglos en este caso, van a venir 11 millones que dentro de unos 20 años van a ser 20 millones por sus hijos, sus primos, por todos sus familiares, y todos estos listos para hacerse ciudadanos pueden cambiar la historia completa de Estados Unidos. Y dentro de muy poco, yo calculo 20 años, que en 20 años vamos a tener por lo menos un vicepresidente de origen hispano. Y eso es lo que le preocupa al electorado anglo y representado por una buena parte en el Partido Republicano, pero hay una ala más conservadora en ese partido que lo está viendo y se está oponiendo. Sí. Héctor, tú, bueno, que también estás en los Estados Unidos, que resides ahí, preguntarte y que coincides también en este punto de que este cambio se dio después de las elecciones. ¿Qué pasó, por ejemplo, con movimientos como el Tea Party, este movimiento republicano, o estos grupos muy conservadores, incluso John McCain, que era conocido como un senador muy conservador y también, bueno, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que cambiaron totalmente esta idea de legalizar, aunque siempre hablando de seguridad en las fronteras? No sé, ¿qué piensas tú y también qué pasó con el Tea Party? ¿Qué sabes tú de eso, Héctor? A ver, sí, empiezo por esta parte, un poco lo que está en el Partido Republicano. Yo justo después de las elecciones, que hice unos contactos ahí contigo y con José, hablé con gente del Partido Republicano y lo que había era mucha confusión. Efectivamente, el Tea Party es, digamos, un movimiento, una tendencia que surgió básicamente
abogando por el tema de la fiscalidad, ¿no? Del tamaño del gobierno, déficit fiscal, etcétera. Pero al no ser un movimiento político o estrictamente definido, había cosas que decían que no lo representan. Sin embargo, una de esas eran posiciones anti-inmigrantes. Sí, justamente por eso te preguntaba. De algunos de sus miembros abiertamente anti-inmigrantes. Pero recordar, por ejemplo, también el senador Marco Rubio de Florida, el cubano, ¿no? Es no miembro del Tea Party, pero sí una persona a la que el Tea Party apreciaba, ¿no? Ahora, el tema es, lo que se da después de la elección es una especie de esquizofrenia, ¿no? Por un lado, el Partido Republicano tiene esa clientela política, tiene esa base, una base muy conservadora en todo lo demás, repito, y en el tema migrante de acción no es la excepción. Eso viste en la republicana era quién era el más anti-inmigrante, ¿no? Y eso mucho a los republicanos. Pero por otro lado también tenés ahora, es un partido que tiene que tener esa clientela, pero tiene que atender a la clientela. Lo dicen los mismos analistas republicanos, dicen, esta no es una rica blanca ya, este no es un unido blanco, no son los blancos que van a los próximos presidentes. Entonces tenemos que apelar y atender a esa clientela, pero sigue habiendo mucha discusión, mucha polémica, y la polémica interna la vas a ver expresada, porque al final del día se pase en el Senado, en la Cámara Baja, las posiciones de senadores y políticos republicanos. El caso más evidente, creo yo, Roxana, es el de Marco Rubio, que además se entiende, se dice, se lee aquí aspiraciones de formar parte de una fórmula presidencial. Sí, aspiraciones presidenciales. Correcto. Tiene un problema, porque él quiere erigirse como el gran abogado de la reforma migratoria. Sin embargo, tiene que atender esa, que repito, pero no puede dejar a la otra. Entonces se maneja entre una posición sí apoyo, pero de un apoyo a forma que es más conservadora. ¿Y cuál es el punto ahí? El punto es, Obama dice, vemos la frontera, pero paralelamente empecemos a la normalización, a la regularización y a la ciudadanía. Justamente, los republicanos dicen, no, aseguremos la frontera primero y luego empecemos un proceso de camino a la regularización. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa asegurar la frontera? Tiempo significa eso, ¿no? Eso es importante, que si esa esquizofrenia, digamos, proceso de reflexión interna en los republicanos es muy complicada. Es muy complicada porque hay muchas clientelas, ¿no? Está claro que el tema latino lo golpeó. Claro. que saben, que entienden que perdieron a ese y ahora con esto lo quieren dar. Pero incluso dentro del mismo partido republicano diversas. John McCain tiene una posición menos conservadora, Marco Rubio tiene una posición conservadora. Sí. Entonces, al final del día, eso sí va a repetir, Roxana, al final se pase, ¿no? En el Senado o en la Cámara. Incluso tanto es así, que incluso entiendo que este día la Cámara de Representantes, un grupo de congresistas, entiendo que un grupo bipartidista, va a presentar su propia versión, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es simplemente un político de tratar para ajedrez hasta dónde se mueve esto, hasta dónde se mueve otro. Entonces sí, hay un momento histórico, pero todavía, como tú decís, muchísimo camino que recorrer. Héctor, yo quisiera saber su opinión, lo que piensan ustedes dos con respecto a estos 4 puntos básicos o pilares básicos, como justamente llamaron estos legisladores cuando presentaron la propuesta. Ya que Héctor mencionaba lo de la seguridad, ese es uno de los puntos importantes, esto de reforzar la seguridad en la frontera. Y bueno, que incluso el presidente Barack Obama, cuando daba la conferencia en Nevada y hablaba de que él también estaba preparando una propuesta, él decía que no vamos a dejar de perseguir al que cometa delitos y que las fronteras siempre deben de ser resguardadas. Ese es uno de los puntos o de los pilares de los que habla esta propuesta, pero también hay otros aspectos y justamente quería saber su opinión de esos otros aspectos, 3 aspectos, digamos, de los 4 pilares que se llaman, y también no sé si soy yo o siento de que es muy parecida, o esta propuesta, este borrador, es muy parecido a los anteriores, a los 2 anteriores.
Sí, son los mismos. Lo que pasa que en su momento, al final del día, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado van a tener dos propuestas diferentes, las van a conciliar y de ahí va a salir una ley para reformar la ley migratoria en el país. Cuando hablamos de 4 elementos que se van a necesitar antes de llegar a una ciudadanía, se está hablando del inglés. Eso es comprensible. O sea, vivimos en un país donde se habla inglés, alguien que es bilingüe gana más. Por conveniencia propia nosotros lo vamos a lograr. Mucha de nuestra gente no va a las escuelas a aprender inglés porque tiene miedo salir a las calles y ser detenido y deportado. Claro, temor. Por lo tanto, estas personas lo van a hacer. Lo otro que están hablando ellos es la seguridad en las fronteras. La seguridad en las fronteras se está trabajando por muchos años. O sea, desde el principio, desde el tiempo de Bush, la frontera la han militarizado. Recordemos el muro. Sí, y por varias cosas. Desde el 11 de septiembre para acá ha cambiado todo eso en la frontera. La tragedia del 11 de septiembre despertó al pueblo y cambió la percepción de la seguridad y dijeron que en la frontera puede pasar, así como pasa gente indocumentada, puede pasar gente, las drogas que llegan al país y también personas que no son afines a la democracia del país. Hay otro punto que también menciona y es que tiene que haber estado en los Estados Unidos al menos 5 años. Esto también, Héctor, esto es parecido a la propuesta anterior también, ¿no? Pero es una propuesta, ¿ok? Es una propuesta y en esa propuesta van a cambiar tantas cosas. Claro. Por lo tanto, la fecha tampoco. Lo mismo el dinero que se tiene que pagar de multa. Es que eso todavía no se conoce. Sí, pero anda 3.500, pero cuando usted le pregunta a una persona sin documentos que está en las calles de Estados Unidos, le va a decir que eso es irrelevante. No es que no cueste o que no nos cueste el dinero. Pero cuando vemos lo que gasta una persona de viajar de El Salvador a Estados Unidos sin papeles, donde gasta hasta $10,000, $3,000, dice, bueno, sí lo puedo pagar. Porque nuestra gente allá lo que quiere es tener un documento donde al final de año quiera venir a visitar a sus familias, claro, a nuestros países. Eso es prácticamente, nuestra gente no está pensando todavía ser ciudadana en ese tipo de gente, esas personas que están indocumentadas. Pero nosotros como políticos sí estamos viendo esto hasta más allá. ¿Qué va a pasar con esta gente? Desde ya tenemos que pedir una reforma migratoria donde al final se permita caminar y llegar al punto donde cualquiera de estas personas que ha tenido un buen comportamiento, que ha respetado todas las leyes de Estados Unidos, pueda hacerse ciudadano. Por lo tanto, varios de esos, casi todos son salvables. Realmente lo que en este momento es ponerse de acuerdo y llegar a un término medio que siempre las negociaciones pasan. Claro, lo lógico, por ejemplo, Héctor, que también nos escuchas, lo lógico, que es otro de los puntos que también menciona este borrador, que no tenga antecedentes penales. Pero también hay algo que a mí me llama la atención y es que establece un método de registro y salida de extranjeros que lleguen por mar, tierra y aire a territorio de los Estados Unidos. Esto para prevenir y tener la garantía de que ningún extranjero se quede en ese país más tiempo del que se le autorizó con su visado y al momento de su ingreso. Héctor, esto es nuevo, ¿verdad? Sí, porque en esto último que decís, aquí nuevamente es un poco el tema de las señales políticas que ambos partidos mandan a sus clientes, no solo a su clientela, a su voto latino, sino a sus otras clientelas. Y vuelvo al ejemplo del Partido Republicano, que ocurre en el Demócrata, pero en medida, ¿no? Y hoy con Obama muchísimo menos. Aquí hay un discurso dual, ¿no? Por un lado es un poco la señal que mandó Obama desde Las Vegas esta semana diciendo, hablemos la América inmigrante, ¿no? Es decir, siempre hemos sido una nación de inmigrantes. Ahora la mayoría de la población migrante son hispanos. Tenemos que eso, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado a lo que conoce un poco como la América activa, ¿no? Que representada por, sobre todo, la América, pero también por la América afroamericana, que ha tenido a la migración latina, ¿no?
Le ha tenido miedo porque es una migración trabajadora, porque además es una migración culturalmente muy fuerte, ¿no? Que además por una situación natural ya de permanecer en este país, está de alguna manera moldeando la cultura en muchos lugares. Eso Roy lo sabe. Maryland, donde yo vivo, por ejemplo, aquí se habla español. Aquí se habla español en el sur de Maryland, en muchos lados. Eso era temores, ¿no? Entonces, en todas estas propuestas, bien dice Roy, son propuestas, hay como estos elementos un poco placar ese miedo, ¿no? Es decir, seguridad en las fronteras, un programa estricto de visados, etcétera. Pero eso al día, como dice Roy, es un juego político. En esa ley en papel lo que va a estar son esos, digamos, gatillos políticos que me dan miedo de algunos y a tratar de lograr los mínimos posibles en el tema de la regularización y la legalización. Pero hay un tema muy importante que tocó. Aparte de esto, que esto es ya, digamos, ponerlo en la ley, ¿no? Hacer esto. Hay un proceso ya permanente de acople de la comunidad latina. Es cierto, la ciudadanía es, digamos, el último eslabón, ¿no? La última meta. Pero en medio de hay un proceso de vida cotidiana que el latino, el salvadoreño, en Maryland, en la zona de Washington, California, lleva 20 años viviendo, 25, 30 años viviendo. Entonces, que le digan, como dice, va a tener que pagar $1,000 o impuestos. La mayoría paga impuestos. Ha pagado un montón de abogados. En el caso de PS, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una plata, un importe, como dice. O sea, el salvadoreño trabaja eso, ¿no? No es insalvable, no es una escoba insalvable. El inglés, la segunda, tercera generación, habla inglés, es plenamente bilingüe, ¿no? Entonces, lo que creo que la comunidad, el salvadoreño de a pie, bueno, el latino de a pie, busca es certeza de la que habla Roy. Es decir, trabajar con tranquilidad y tener la opción de regresar a El Salvador y volver a Estados Unidos sin ningún problema. Claro. Y luego el tema de la ciudadanía, que como tú decías también, Roxana, al principio eso puede ser muy, pero también tú hablabas de un momento histórico. Este es el momento en que se crea el mapa. Este es el momento en que se crea el mapa y en que la clase política se decide qué tantas concesiones tiene ese mapa para la comunidad latina que ya tiene un poder de voto político. Todavía no un poder real en cuanto a representatividad en puestos de elección, pero sí un poder de voto y eso está demostrado. ¿Qué tantas concesiones políticas? Claro, eso se demostró. Héctor, Roy, voy a la pausa comercial. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco cuál es el análisis de por qué el presidente de los Estados Unidos tuvo la necesidad política o qué necesidad para dar declaraciones justamente después de que tanto republicanos como demócratas presentaran este borrador y también más temas relacionados o ahondar un poco más en esta propuesta para que quede por lo menos un poco más claro lo que se tiene hasta ahorita y también como salvadoreños, qué es lo que podemos esperar, qué es lo más importante al final de cuentas, porque allá en los Estados Unidos tenemos millones de compatriotas que están mandando remesas y que tienen familia acá y obviamente están expectantes de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo, cuál va a ser el próximo paso de eso. Vamos a hablar después de los comerciales, ya volvemos.